Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Buen Tomás, día. ¿cómo andan? Buen día. Profe, una duda. Dime. En el punto uno decía marcar, sí, marcar las coordenadas del centro, Sí, los vértices y sí, bueno, no me acuerdo cómo será, los focos. focos. Bien. Había que marcar perdón. ¿Había que marcar las coordenadas solamente del centro o también de los vértices y los focos? También de los vértices y los focos. Igual, de todas maneras, bueno, justamente de eso iba a arrancar la clase de hoy, ¿sí? Ayer estuve corrigiendo los que me entregaron. Y el error que se vio en realidad es cómo escribir una coordenada, más que nada, no tiene que ver por ahí mucho con el contenido en sí, pero una coordenada en los ejes cartesianos, recuerden que se representaba como un par ordenado de dos valores x, y, ¿sí? Donde uno era el valor de x, el primero, ¿se acuerdan que se escribía X, punto y coma y? Entonces, esto me permitía a mí ver de qué punto estoy hablando, ¿sí? O sea, la coordenada es la coordenada de un punto. Yo Sí, lo como que no había vi, leído la palabra. está No, bien. no había leído la palabra coordenada al lado de foco y dije, no era con coordenada. Ah, está bien, está bien. Entonces, la coordenada a mí me va a dar una ubicación exacta del punto del cual yo quiero representar, ¿sí? Ya sea del vértice o del foco o mismo del centro, ¿no? Fíjense que, bueno, la parte del centro la hicieron todos bien, pero quizás faltó esto nada más, ¿no? Escribir la coordenada del foco y de los vértices, de los focos y de los vértices como un par ordenado, ¿sí? Entonces, yo lo que hice acá fue, bueno, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a hacer un par de ejercicios de la actividad para disipar toda duda que haya quedado. Ya la clase que viene arrancaríamos con un tema nuevo, ¿sí? Pero en la clase de hoy entonces lo que vamos a hacer es un par de ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio uno ustedes no tenían, yo no les pedí que lo grafiquen, pero lo que vamos a hacer es graficarlo, ¿sí? Como un extra, como un adicional, para que vean bien esto que les digo de las coordenadas, la ubicación de los puntos y demás. Y que vean cómo queda la elipse, ¿no? Ya con la información que me da la ecuación, yo tengo que tener una idea de cómo va a ser esta elipse. Recuerden que habíamos dicho que esto podía ser, si yo tengo, lo voy a hacer acá, después lo borro, si yo tengo los ejes acá así, la elipse podría ser horizontal o la elipse podría ser vertical. Y esto dependía de sobre qué eje o paralelo a qué eje estaba el eje mayor, ¿sí? El eje mayor va a ser el eje imaginario que va a pasar por los vértices de la elipse, ¿sí? Y esto puede pasar tanto en el eje X como en el eje Y. Y eso iba a depender de dónde iba a estar ubicado ¿cómo es? La letra A al cuadrado en la ecuación general, ¿sí? El eje mayor iba a ser el denominador mayor de los dos que tengo acá. En este caso, el eje mayor es 9, entonces significa que el eje mayor va a estar, en este caso va a ser paralelo al eje Y. ¿Por qué no va a estar sobre el eje Y? Porque el centro de la elipse está corrido del origen de coordenadas, ¿no? O sea que acá esta elipse no está en el 0, 0. Si esto hubiese sido x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 igual a 1, significa que la elipse tiene centro 0, 0 y el eje mayor va a estar sobre el eje Y, ¿sí? Pero en este caso, como está corrido, el eje mayor va a ser paralelo al eje Y. Bueno, entonces el eje mayor me lo va a determinar eh, la A al cuadrado, recuerda que era la A al cuadrado que iba a ser el denominador mayor de estos dos. En este caso sería el 9. Entonces yo lo que voy a poner es que
a al cuadrado es igual a 9, ¿sí? Significa que a va a ser igual a más menos 3. Porque acá lo que hago yo es pasar ese cuadrado como la raíz de 9. Bueno, ¿esto qué significa? A igual a más menos 3. Significa que del centro yo me voy a mover 3 para arriba y 3 para abajo en este caso, ¿no? Porque recuerden que estoy hablando que el eje mayor está sobre el eje, paralelo al eje. Entonces, vamos a anotarlo acá eso, a ver. Entonces, vamos a poner eje mayor paralelo, estas dos líneas significaban paralelismo, paralelo al eje Y, ¿sí? Bueno, lo primero que voy a hacer, voy a trazar ese eje mayor, que va a pasar por ¿dónde? Va a pasar por el centro de la elipse, y el centro va a estar en el punto menos 1, 2. Recuerden que el centro, al igual que en la circunferencia, ¿se acuerdan? El punto del centro estaba identificado por las coordenadas que estaban acá dentro del paréntesis, pero cambiada de signo. Entonces, vamos a poner acá entonces ahora que las coordenadas del centro, vamos por acá, el centro va a estar en el punto menos 1, 2. Entonces, fíjense que el centro tiene coordenada menos 1 de X, entonces me voy a mover desde el origen de coordenadas 1 hacia la izquierda, y 2 de Y, o sea que me muevo 2 hacia arriba. Y el centro estaría acá. ¿Sí? Bien, este sería el 2. Entonces, como dijimos que el eje mayor está paralelo al eje Y, ¿sí? Porque la coordenada, porque A cuadrado estaba debajo de la Y, entonces vamos a trazarlo a ese eje imaginario mayor, voy a hacer con otro color, para que vean que después borro lo que sobra, ¿sí? Bien. Entonces voy a trazar esto así. Bien, perfecto. Entonces, yo ya tengo la coordenada del centro y ahora lo que quiero hacer es encontrar la coordenada de los vértices, ¿sí? Los vértices son 2, ¿sí? Y van a estar, los vértices van a ser los puntos que van a estar en los extremos de la elipse sobre el eje mayor, ¿sí? Si esta elipse es en forma vertical, perdón, con respecto a si era vertical que parecía un huevo, ¿se acuerdan? Entonces, y estos son los ejes, los vértices van a ser estos dos puntos, ¿verdad? Ahora, si esta elipse fuese horizontal, los vértices serían estos. Entonces, esos son los dos puntos que yo quiero encontrar, ¿sí? Entonces, las coordenadas de los vértices, yo la voy a llamar vértice 1 y 2, puede ser vértice B o B', como ustedes quieran, ¿no? Este más menos 3, ¿desde dónde se va a mover? Se va a mover desde el centro, ¿sí? O sea, desde el punto menos 1, 2. Y como se mueve sobre el eje mayor, entonces acá la coordenada que va a cambiar en realidad con respecto al centro va a ser la del eje Y. Entonces, para encontrar esos vértices, yo lo que tengo que hacer es, la coordenada en X queda igual, sería menos 1. Y la coordenada en Y, desde el centro que tengo 2, le voy a sumar 3. Le voy a sumar 3 por esta A que dijimos que era más menos, ¿sí? Entonces, de esta manera encuentro que la coordenada del vértice 1 en realidad es menos 1, 5. ¿Sí? Porque acá me queda 2 más 3 y en el eje Y me queda 5, ¿no? Bueno, en realidad en el eje mayor, ¿no? Bueno. Y para encontrar la coordenada del vértice 2, la coordenada en X queda igual, que sería menos 1, y lo que va a cambiar es la coordenada en Y, porque acá tengo la del centro que era 2, y ahora voy a restar 3, ¿sí? Entonces esto me queda menos 1, 2 menos 3 en Y, bueno, la de X queda menos 1,
y la coordenada del vértice 2 me quedaría -1. ¿Sí? Entonces, en realidad, las coordenadas de los vértices son estas. ¿Se entiende lo que hice? Resumiendo, lo que hice fue, para encontrar la coordenada de los dos vértices, coloqué las coordenadas del centro, ¿lo ven? -1, 2, y sumé y resté la coordenada del resultado de la A al cuadrado, de la A, perdón, ¿sí? Que era más -3. ¿Y esto dónde lo resté? Lo resté y lo sumé en la coordenada I, porque dijimos que esta elipse tiene el eje mayor paralelo al eje Y. Si hubiese sido una elipse horizontal, esta coordenada la iba a restar o sumar en la coordenada de X. ¿Se ve la diferencia ahí? Entonces, yo ahora simplemente lo que voy a hacer es, sobre este eje que marqué acá, ¿sí? En donde está el centro, me voy a mover 3 unidades hacia arriba, voy a marcar el punto acá, y me voy a mover 3 unidades hacia abajo y voy a marcar el puntito acá. Entonces, fíjense que acá tengo, bueno, la coordenada del vértice 1 era -1, 5. Fíjense, -1, 1, 2, 3, 4, 5. Sería esta. ¿Sí? Y la del vértice 2 me queda -1, -1. O sea que sería esta, -1, -1. ¿Sí? Entonces acá tengo el vértice 2. Bien, hasta ahí ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Esperen Sí, que pero... Yasmín, ahí. Bárbaro. Bueno, después les pedía las coordenadas del centro, de los vértices y de los focos, ¿no? Bien. Vamos a borrar esto porque si no, no alcanza a jugar. Los focos también van a estar sobre el eje mayor de la elipse en cuestión, ¿no? En este caso, van a estar paralelo sobre el eje mayor de esta elipse, paralelo al eje Y, y siempre van a ser 2 puntos cuya magnitud va a ser menor a cada vértice correspondiente, ¿sí? El foco no puede estar por fuera de la elipse, siempre va a estar adentro de la elipse. Bien. ¿Y cómo hago para calcular los focos? Bueno, primero tengo que calcular el valor de C. Recuerden que esta fórmula que habíamos visto, que C cuadrado era igual a A cuadrado menos B cuadrado. Esta era una fórmula para calcular el valor de C. Entonces, bueno, en este caso, yo acá tengo que reemplazar, ¿no? Estos valores que tengo acá de los denominadores, A cuadrado corresponde al eje mayor y B cuadrado al eje menor. Entonces, ahora reemplazo y esto me queda que C cuadrado es igual a 9 menos 4. Entonces, C va a ser igual a la raíz cuadrada de 5. Y entonces esto creo que me daba, yo acá lo tengo resuelto, 2,23. 2,23. Muy bien. Entonces el valor de C iba a ser igual a más o menos 2,23. Y este valor de C me iba a indicar ahora lo que yo me iba a mover del centro de la elipse sobre el eje mayor hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Esto significa que de este centro, porque esta elipse está corrida al -1, 2, yo me voy a mover 2,23 hacia arriba y 2,23 hacia abajo. ¿Sí? Entonces, si yo me muevo 2,23, más o menos estaría por acá uno de los focos. ¿Sí? Vamos a ponerle F. F1. Y ahora si del centro me muevo 2,23 hacia abajo, el otro foco estaría por acá. Vamos a ponerle este. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del foco ahora? Al igual que hicimos con los vértices, yo lo que voy a hacer es
Bueno, escribir las coordenadas del centro y a la coordenada ahí le voy a sumar y le voy a restar 2,23. Entonces esto me va a quedar que el foco 1 va a ser igual a menos 1. 2 más 2,23, ¿sí? Y el foco 2, que va a ser el de acá abajo, va a ser igual a menos 1, 2 menos 2,23, ¿sí? Entonces esto me va a quedar menos 1. Y acá sumo 2 más 2,23 me da 4,23. Esa es la coordenada del foco 1. Y la coordenada del foco 2 me quedaría menos 1, menos 0,23. ¿Sí? Fíjense que esto aproximadamente coincide con el gráfico que hicimos, porque la coordenada del foco 1 dijimos que era, la coordenada del foco 1 era menos 1, 4,23 de ahí. Entonces, fíjense, me muevo menos 1 para acá estaría el 4, y el 4,23 es un poquito más, ¿no? Y la coordenada del foco 2 es menos 1 menos 0,23, que estaría por acá. Entonces ahí las coordenadas están perfectas. Esto es lo que faltó en la actividad, ¿sí? Capaz que igual entiendo que no lo habíamos explicado bien, ¿no? Entonces, ahora sí debería quedar claro, ¿sí? Que las coordenadas se representan como un par ordenado de valores x, y, ¿sí? Ya sea tanto para el centro, el vértice o los focos. Y el valor que va a cambiar va a ser aquel valor que va a estar sobre el eje mayor de la elipse. En este caso, en el eje Y, porque la elipse va a ser de forma vertical. ¿Bien? Bueno, entonces, esto era, digamos, cómo tenían que ustedes representar las coordenadas de los focos. Entonces, ahora, un detalle más que viene a la gráfica y no a la actividad, porque en la actividad no tenían que graficar, pero quiero que lo vean, porque yo acá, ¿qué conozco? Los vértices, ¿no? Que un vértice iba a estar acá y el otro vértice acá. Entonces yo sé que por acá va a pasar la elipse, pero el ancho no lo conozco, entonces eso lo va a dar el eje menor, que es el otro eje, ¿no? El 4. Entonces, b cuadrado es igual a 4, significa que b va a ser igual a más menos 2, ¿verdad? Entonces, este valor de b, que sería el valor de donde yo me voy a mover desde el centro, pero ahora hacia los laterales, ¿sí? Más menos 2 me va a dar por dónde va a pasar los anchos de la elipse. ¿Esto qué significa? Yo desde el centro me voy a mover sobre paralelo al eje Y, al eje X ahora, sería hasta acá, y desde este centro me muevo 2 hacia la izquierda, que sería hasta el menos 3. Entonces, ahora sí yo puedo tener una idea aproximada de cómo sería la gráfica de esta elipse, ¿sí? Porque sé por dónde va a pasar. Ahí. Entonces esto me quedaría aproximado así. Bien. Y otra cosa que nos faltaba hacer, que nos pedía ahí, es calcular la excentricidad, que bueno, eso salía con la fórmula C sobre A, ¿no? Salía con la fórmula C sobre A. Entonces, en este caso era sencillo, había que reemplazar, hacer la cuenta de dividir, C valía 2,23 y A valía 3. Entonces, la excentricidad en el punto 1A nos daba algo de 0,745, más o menos. Yo lo puedo expresar con 2 o 3 cifras como ustedes lo crean conveniente, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro, chicos? ¿Alguna duda con respecto a esto? No, ninguna. Perfecto. No, ninguna, Bruce. Buenísimo, buenísimo. Bueno, reitero, no había que graficar, pero yo hice la gráfica para que ustedes puedan interpretar los valores que calculamos en el gráfico, ¿no? Profe, Sí, dime.
En vez de poner 2,23, ¿puedo poner directamente raíz de 5 y listo? Sí, sí, sí. También se puede expresar como un número radical, sería, ¿no? La raíz de 5 era, ¿no? Raíz de 5. Sí, Yo sí. cuando escribo las coordenadas, yo podría, por ejemplo, las coordenadas del foco, podría haber puesto, por ejemplo, la del foco 1, esto estaba en Menos 1, menos 1, 2 más raíz de 5. claro, raíz de 5 más 2 o 2 más raíz de 5. Esto está perfecto. Lo que pasa que yo lo escribí como número decimal por una cuestión de que después tenía que graficar, ¿no? Entonces, para orientarme mejor con un número decimal en los ejes de coordenadas y ver cuánto me tenía que mover hacia arriba o hacia abajo, lo escribí como un número con coma, por ese motivo. Pero para expresarlo lo puedo dejar expresado como un número con raíz. No hay ningún problema con eso. ¿Está bien? Bueno, Sí, perfecto. Vale. Bueno, en el punto 2 tenían que identificar de 4 gráficas que tenían ahí, cuál era la que representaba a la ecuación que les daba el ejercicio, ¿sí? Todos lo hicieron bien, los que hicieron la actividad y me la mandaron, está perfecto, está muy bien, ¿sí? Todos coincidieron en que la gráfica era la de la C, sería, ¿no? La tercer gráfica, ¿eh? Este era el punto número 2, ¿sí? La opción C era la correcta, ¿sí? La opción C. Todos le hicieron muy bien, ¿sí? Bueno, esta era una elipse cuyo eje mayor iba a estar también, iba a estar paralelo al eje X, ¿sí? En principio vamos a poner eso, vamos a hacer el análisis, a ver, de los elementos de esta elipse. El eje mayor estaba, ¿cómo es? Sobre el eje X, sobre el eje X, ¿sí? Las coordenadas del centro, esto iba a ser 2, 0, ¿sí? 2, ¿por qué? Porque acá tengo menos 2 y acá como no tengo ningún valor, sería 0. ¿Está bien? O sea que el centro está desplazado sobre el eje X 2 unidades hacia la derecha, ¿sí? En cambio, en el eje Y no está desplazado, está sobre el eje Y. Bueno, después, ¿qué otra cosa? Bueno, como dijimos que el eje mayor estaba sobre el eje X, entonces significa que A al cuadrado era igual a 100. ¿Está bien? Entonces, esto quiere decir que los valores de A iban a ser igual a más menos 10. Entonces, si yo quiero ahora encontrar las coordenadas de los vértices, voy a utilizar el valor de A para encontrar las coordenadas de los vértices, ¿sí? Los vértices, vértice 1, va a estar ubicado en 2 más 10, 2 más 10, 0, y el otro vértice, vértice 2, va a estar ubicado en 2 menos 10, 0. Ven que yo este 10 lo resté en la coordenada X, y acá lo sumé en la coordenada X. Entonces, esto significa que en realidad, voy a borrar acá para no escribir todo de nuevo, los vértices van a estar ubicados en 12, 0, 12, 0, y el otro vértice en menos 8, 0. ¿Sí? Entonces, estas son las coordenadas de donde van a estar los vértices, ¿sí? Entonces, significa que desde, sobre el eje X en el valor 2, me moví 10 a la derecha para llegar al 12 y me moví 10 a la izquierda para llegar al menos 8, ¿lo ven? Bueno, y de esta manera encontraba la coordenada de los vértices. Bueno, y la de los focos tenía que hacer, recuerden que c cuadrado era igual a a cuadrado menos b cuadrado
Entonces, para encontrar el valor de C es igual a la raíz cuadrada de 100 menos 36. ¿Sí? Cuando resuelva esto, me va a quedar 64, la raíz cuadrada de 64 es 8. Entonces los valores de C iban a ser más menos 8. En este caso me daba un número entero. ¿Sí? Significa que cuando vaya a encontrar las coordenadas de los focos, tengo que hacer lo mismo que hice con los vértices, pero ahora voy a sumar y restar 8 en vez de 10. ¿Sí? Entonces el foco 1 va a estar ubicado en la coordenada 2 más 8 en X y 0 de Y. Y el otro foco, voy a llamar foco 2, va a estar ubicado en la coordenada 2 menos 8 en el X y 0 en el Y. Entonces, 2 más 8 me da 10. O sea que el foco 1 está en el 10, 0. Foco 1 está en el 10, 0. Y el foco 2 va a estar en el menos 6. ¿Sí? Y entonces así encontré la coordenada de los focos. ¿Sí? Bueno, y por último, no sé si me pedía también, sí, la excentricidad, es simplemente hacer la cuenta, ¿no? Recuerden que era C sobre A. Bueno, entonces si C vale 8 y A vale 10, la excentricidad me va a quedar, creo que daba 0,8. 0,8, o si quieren también lo pueden expresar como una fracción, ¿sí? También se puede dejar expresado 8 décimos, o si quieren simplifico, divido por 2 y esto me queda que la excentricidad es igual a 4 quintos, ¿sí? Cualquiera de las formas de expresar estaría bien, ¿sí? No hay problema con eso. Bueno, el punto 2 entonces, tenían que, una vez que identificaban en base a la ecuación cuál era la gráfica correcta, fíjense que en realidad si yo me fijo en el centro, ya puedo descartar las opciones B y D, ¿es verdad? O sea que me quedaban por ver sin analizar nada, ¿no? En realidad, o sea, si uno no analiza nada y dice, bueno, a ver, ¿cuál es la gráfica correcta? Bueno, a ver, el centro estaba en el punto 2,0, entonces, si me fijo los 4 gráficos que tengo debajo, las elipses que están graficadas y que tienen como centro el punto 2,0 son la A y la C. Entonces ahí ya con las coordenadas del centro yo ya puedo descartar la B y la D. ¿Lo ven? Entonces me queda por ver cuál de las dos es la correcta. Bueno, y eso lo veo a través de visualizar dónde estaba el eje mayor. Como el eje mayor estaba sobre el eje X, porque el 100 está debajo de la X, entonces eso me denota que la elipse va a estar de forma horizontal. Entonces ahí ya puedo descartar la opción A. Y me quedaba con la C por esos motivos. ¿Sí? Bueno, esta es una forma de analizarlo. ¿Está bien? Y una vez que encontraba cuál era la ecuación de la gráfica correcta, tenía que hacer todo este análisis que hicimos acá. ¿Está bien? Bueno. Bueno, y en el punto número 3, lo único que tenían que hacer era calcular la excentricidad. ¿Sí? Tenían 2 elipses ahí de centro 0, 0. Entonces, para calcular la excentricidad, lo que tenían que hacer era encontrar los valores de A y de C, ¿no? Porque si la fórmula es C sobre A, entonces, encontrando los valores de A y de C, ya está. Reemplazo y listo. ¿Sí? Y también todos lo hicieron bien ¿sí? No vi ningún tipo de error acá. Todos lo hicieron bien, sabiendo que, por ejemplo, que la excentricidad es C sobre A. Por ejemplo, en la ecuación A, en el A tenían x cuadrado sobre 100 más
i cuadrado sobre 64 era igual a 1. Bueno, acá, importante para encontrar la excentricidad y cuáles son los valores de A y C, es reconocer cuál es el eje mayor y cuál es el menor, ¿no? El mayor va a estar siempre, va a ser aquel en donde tenga el número más grande de los dos denominadores. Entonces, significa que A al cuadrado es igual a 100, entonces A era igual a más menos 10. Ahora, para encontrar el valor de C, tenemos que usar la fórmula C cuadrado es igual a cuadrado menos B cuadrado. Entonces C va a ser igual a la raíz cuadrada de 100 menos 64. Que esta cuenta me da 36, la raíz cuadrada de 36 me da que C es igual a más menos 6. Entonces ya tengo cuál es el valor de A y de C. Ahora en la fórmula acá voy a usar los valores positivos, ¿sí? No importa estos signos. Esto me sirve para ver cuánto me muevo de los centros de la elipse hacia las, ¿cómo es? Hacia arriba o hacia los laterales, nada más. Pero después en la fórmula acá reemplazo por los valores positivos. Porque la excentricidad, recuerden que era un valor que iba a estar ubicado entre 0 y 1. Nunca va a ser mayor que 1, ni tampoco menor a 0. Entonces, cuando yo reemplazo acá, esto me quedaba 6 sobre 10. Bueno, la excentricidad del primero era 0,0. Y ahí. Y la del segundo tenían que hacer lo mismo, ¿sí? Creo que la diferencia era que el eje mayor ahora en el B estaba sobre el eje Y. Esa era la diferencia con el otro. Nada más, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta al respecto? Ninguna. No, quedó bastante claro. Bueno, igual recuerden que como es la clase la estoy grabando, a la brevedad, bueno, el fin de semana se las estaré subiendo por si les quedó alguna duda. Para aquel que no pudo participar, la avisen a sus compañeros, ¿sí? O aquel que la quiera o necesite volver a ver, o si hay algo que no les quedó claro. Igual pueden consultar a través de Classroom, yo cuando veo el mensaje se los contesto, ¿sí? Entonces, ya para la clase que viene vamos a continuar con esto de las cónicas para pasar a ver la siguiente cónica que va a ser la parábola, ¿sí? Nos quedan dos por ver, la parábola y luego la hipérbola. Que a mi entender la hipérbola es muy parecido al análisis de la elipse, pero como es, las ramas se abren de otra manera. Bueno, después lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, si no tienen más dudas, les mando un abrazo a todos, que estén bien, ¿sí? Que tengan un lindo fin de semana, que descansen. Y nos estamos viendo el viernes que viene. ¿Les parece? Igualmente, yo creo que... Nos vemos. Un abrazo a todos. Nos vemos, profe, cuídese. Nos vemos, Chao, profe. chicos. Chao. Igualmente. Buen Chao, fin de- igualmente. Igualmente para ustedes.